¿Pueden tomar sus lugares? Buenos días, hermanos, que nos sentimos bien patrióticos, ¿verdad? No sé cómo se la pasaron el día 15. ¿Desfilaron? ¿Sí? ¿No hubo desfile? Sí, aquí. Muy bien, pues es en toda la República, ¿no? En todo nuestro país se celebró lo que es el grito de la independencia, y es muy bonito, es muy hermoso haber nacido en este país cuando nos enfocamos, ¿no?, en las cosas buenas que tenemos como país. Muy pocas veces valoramos las cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Ahorita viendo el video vi Yerbelagua, está en Oaxaca, Monte Albán, y digo, ¿cómo no aproveché esos lugares cuando estaba yo ahí, ¿no?, viviendo? De hecho, hermanos, Monte Albán, estaba del seminario caminando, llegabas ahí, y no fui ni una vez a Monte Albán, teniéndolo atrás de la escuela, ¿no? Entonces hay gente que paga dólares, ¿no?, salir de otro país, otro continente, incluso por ir ahí cuando las cosas lo tenemos, ¿no? También el Tajín, ¿no? Aquí está, y creo que muchos de los que están aquí, si acaso han ido una vez en su vida, otros ni conocemos la historia, ¿no? Otros vamos a ver piedras nada más porque no entendemos nada más de lo ¡ay, qué aburrido, qué calor!, ¿no? Pero todo eso es historia, es lenguaje, expresa lo que hace tiempo fue este lugar, los habitantes de este lugar. Es por eso, hermanos, que hoy el título de esta enseñanza, pensando un poquito en lo que se está viviendo, se está celebrando, he titulado esta enseñanza Un clamor por la libertad. Un clamor por la libertad. Un día de grito y el resto de clamor. Un día de grito y el resto de clamor. Obedézcanme, dice el Señor, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Jeremías 7:23. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios gozaba de vivir en su propia tierra, teniendo su propio rey, practicando su propia religión con libertad, era señal de que estaban bien con Dios. Cuando el pueblo se rebelaba en contra de Dios, se alejaba de sus mandamientos, una de las consecuencias de su rebeldía y desobediencia a Dios era que Dios permitía que ellos fueran conquistados, saqueados, llevados cautivos a países extranjeros, y otros gobernaban sobre ellos. Esa era una señal, y eso es lo que Jeremías en el capítulo 7 advierte al pueblo. El Señor le dice: si ustedes me obedecen y hacen lo que yo les digo, permanecerán en esta tierra, vivirán en esta tierra. Haber nacido o nacer en un país libre y soberano debe ser para todo mexicano un motivo de agradecimiento a Dios. Debe ser un motivo de agradecimiento a Dios haber nacido en este país donde tenemos libertad. En un país soberano tenemos el privilegio de tener la libertad de culto, la libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de educación, libertad laboral, libertad de opinión, por mencionar algunos. Esto es uno de los privilegios, hermanos, que Dios nos dio al nacer en este país. Tenemos la libertad de expresión.
la libertad de culto. Nadie nos prohíbe. Podemos tener culto debajo de un árbol, a la orilla de un río, a la orilla del mar, donde sea, y no tenemos problemas con eso, porque vivimos en un país libre, en un país soberano. Tenemos libertad de educación, nadie te puede obligar qué carrera debes estudiar o no debes estudiar. Tenemos la libertad también de movimiento. ¿Qué significa esto? Que te puedes desplazar a cualquier estado sin ningún problema. No necesitas un permiso para poder ir al estado de Oaxaca, al estado de Chiapas, a cualquier otro estado de la República. Gozamos de esta libertad también. Tenemos la libertad de pensamiento. Es una bendición. Tenemos la libertad laboral. Tú puedes dedicarte a lo que más te agrade, lo que más te gusta hacer. Nadie te lo prohíbe. Es una libertad que tenemos como seres humanos al haber nacido en este país. Tenemos también la libertad de opinión. Pero esta libertad trae consigo también una responsabilidad. La libertad es responsabilidad. ¿Cuál? Ser cuidadoso en el uso de esta libertad que tenemos, porque la misma libertad que nos hace libre nos puede hacer esclavo. La misma libertad que nos hace libre nos puede hacer esclavo. Cuando la libertad es usada por aquellos que quieren imponer, privar y abusar de quienes no usan de su libertad. Es lo que estamos viendo. ¿Quiénes se manifiestan frente a Cámara de Diputados? Los que quieren imponer una ley que quiere esclavizar, quiere cautivar el pensamiento de la sociedad. Y porque está esta libertad de expresión, esta libertad se puede hacer de esto buen uso o mal uso. Lo triste de esto es que muchas veces esta libertad que tenemos, en lugar de hacer buen uso de esta libertad, se hace mal uso de la libertad que tenemos, o se ocupa para otros fines. Este 15 de septiembre, como mexicanos, celebramos 213 aniversario de independencia. Otro motivo también de agradecimiento. A más de 2 siglos, Dios nos ha permitido seguir con nuestra independencia. Nos ha permitido a más de 2 siglos, 213 años, disfrutar de esta libertad. La noche del 15 de septiembre, en todos los estados de la República Mexicana, resonó del famoso grito de la independencia. Y muchos de nosotros a lo mejor fueron a dar el grito, ¿no? Estuvimos ahí a lo mejor viendo en la tele o no sé dónde dieron el grito, pero hasta en el último rincón, hasta en las últimas rancherías de nuestra comunidad se celebró el grito de la independencia. Y se dio este fuerte grito de la independencia en honor a la libertad, a la soberanía de nuestro país. Como mexicanos, el grito de nuestra independencia significa mucho para nosotros. Nos sentimos orgullosos y defendemos nuestra patria, defendemos nuestras raíces. Entre nosotros nos podemos insultar, entre nosotros nos podemos comer, como dice por ahí, pero no permitimos que un extranjero venga a insultar nuestro país. Es una característica
de nosotros los mexicanos. Y ustedes, los que andan un poco más en las redes sociales, sabrán, ¿verdad?, cómo les ha ido a las personas que han intentado burlarse de la cultura mexicana. Porque defendemos nuestra patria, defendemos nuestra raíz, defendemos nuestra cultura, defendemos nuestras costumbres. Somos mexicanos. Dios nos permitió vivir en este país tan maravilloso, con una riqueza cultural enorme, enorme, hermanos, que muy pocas veces sabemos disfrutar. Aquí mismo en nuestra zona, Poza Rica, seguramente que hay lugares maravillosos de los cuales podemos disfrutar, y sin embargo no tenemos esa cultura, no tenemos ese hábito de explorar la riqueza cultural que hay en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro estado. Como ya les decía hace un momento, yo viví ¿qué será? Unos 2 kilómetros de Monte Albán, y 4 años estuve ahí, y no se me dio por ir, ¿verdad?, a explorar más detalladamente ese lugar. Sí fui, creo que fui 1 o 2 veces, ya tiene muchos años, y eso que fue la excursión, ¿verdad?, por parte de la escuela, por cuenta propia, pues no, y ese es el problema que tenemos como mexicanos. Añoramos ir a otros lugares cuando lo que tenemos a la mano no lo disfrutamos, no le sacamos el provecho. México necesita un grito de independencia. ¿Eso es lo que necesita México? No. México no necesita un grito cada 15 de septiembre. Lo que México necesita es un clamor. Un clamor. Necesitamos clamar a Dios por nuestro país, más que un grito de independencia, más que un grito. La Biblia dice: porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. El Estado hace lo que sabe hacer, gritar cada 15 de septiembre, y la iglesia debe hacer lo que sabe hacer, clamar a Dios por su país. Debemos clamar a Dios por justicia, debemos clamar a Dios por una verdadera libertad, porque México, entre comillas, es un país libre, pero es un país esclavizado, cegado por el pecado. México es un país que necesita libertad, pero esa libertad, no la libertad de Hidalgo, sino la libertad de Cristo, esa libertad que Cristo ofrece. ¿Qué puedo hacer por mi país? ¿Qué podemos hacer por nuestro país? Orar por las etnias aún no alcanzadas. En México hay muchas etnias, mientras que muchos misioneros, los que sienten el llamado de Dios de ir a las naciones a predicar, muchos quieren ser misioneros, pero extranjeros, irse a Rusia, a África, a Israel, a otros países a evangelizar, a hacer obra misionera, cuando en México hay cientos y cientos de etnias, de comunidades indígenas aún no alcanzadas, donde aún no conocen del Evangelio. Hay rincones, hermanos, de nuestro país, de nuestro territorio mexicano, que aún no ha sido
conquistado por el Evangelio, donde aún no alumbra la luz de Cristo, donde aún no se proclama el nombre de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer por mi país? Orar por las etnias aún no alcanzadas. ¿Qué puedo hacer por mi país? Orar por una verdadera libertad. Aún hay muchas mujeres bajo yugo de esclavitud. Aún hay opresión. Aún la sociedad vive bajo el yugo y el peso del pecado. ¿Qué puedo hacer por mi país? Orar por las etnias no alcanzadas, orar por una verdadera libertad, orar por sus gobernantes. Somos responsables, hermanos, de quienes nos gobiernan. Somos responsables de salir a votar. Es nuestra responsabilidad como cristiano, como ciudadano de este país. De hecho, si ustedes buscan cuál es mi responsabilidad como ciudadano mexicano, y les va a aparecer una lista de responsabilidades. Uno, cuidar y hacer valer la Constitución, y entre tantas que vienen ahí está el votar. Es nuestra responsabilidad salir a elegir a nuestros gobernantes. Hermanos, los candidatos, los que están peleando por el puesto de querer gobernarnos para el 2024, urge que la iglesia se ponga en movimiento para orar, que Dios levante a alguien idóneo, hermanos, porque de los que están ahorita no hacen uno. Personas con mentalidades torcidas que impondrán leyes, prácticas. Ya lo estamos viendo desde la educación de nuestros hijos. Y la iglesia no ora, la iglesia no clama por una verdadera libertad, no ora por sus gobernantes, no pide a Dios que ponga un gobernante idóneo, conforme a su corazón, conforme a su voluntad. ¿Qué puedo hacer por mi país? Cumplir con mi responsabilidad como ciudadano, empezando por pagar, ¿verdad?, mis impuestos, hacer valer mis derechos también, hacer respetar y hacerme respetar como persona, defender mis derechos, cuidar la libertad que goza mi país. Que esta libertad no se convierta en libertinaje. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Dios nos ha puesto en un país maravilloso, hermoso, con muchas cualidades. México suena en todo el mundo. México ha conquistado muchas partes del mundo. México es México, hermanos. Somos mexicanos. Pero hay mucho por hacer por nuestro país. Y hay una gran responsabilidad en nuestras manos como iglesia, como pueblo de Dios, para interceder por nuestro país. Tenemos una bandera bastante bonita desde sus colores, ¿verdad? Muy atractiva nuestra bandera. En serio, hermano, no es que sea mexicano, pero nuestra bandera es bonita, el escudo es bonito, ¿sí? Es hermoso el escudo que tenemos, y no solo, hermanos, no solo por el escudo de nuestra bandera, no solo porque es una águila y que tiene un opal aquí, no,
Nuestra bandera, nuestro escudo es maravilloso, no solo por eso, sino por lo que simboliza y todo lo que significa. Es toda una historia este estandarte, hermanos. Es toda una historia. Pero tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe qué significa cada color de nuestra bandera? A ver, hermanita. El verde significa esperanza, el blanco pureza y el rojo la sangre de nuestros seres. Casi. ¿Alguien más? ¿O volvemos a la primaria? ¿Sí? ¿Retrocedemos? Ok. Vamos volando, ¿verdad? De repente, oye, sí es cierto. Verde, efectivamente, hermanos, simboliza esperanza. Esperanza, eso simboliza el color verde. ¿Qué simboliza? Esperanza. Hermanos, ahora me gustaría hacer que cada vez que veamos la bandera podamos recordar las promesas de Dios en cada color de nuestra bandera. Por ejemplo, en verde, la esperanza. ¿Qué esperanza tenemos en Cristo? Al menos hay dos esperanzas maravillosas, hermanos, que tenemos como cristianos en Cristo. La primera, la esperanza de la resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Tenemos la esperanza de la resurrección en Cristo. ¿Qué es la resurrección? En que voy a morir y yo sé que tengo la esperanza de que un día este cuerpo que va a ser sepultado va a resucitar y va a ser transformado. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Así como el Señor resucitó a Lázaro, así también nos resucitará de la tumba de donde nos hayan sepultado. Oye, hermano, pero ya vamos a ser puro abono. Pues sí, Él tiene poder. Pues del polvo hizo al hombre. Al polvo ha de regresar el hombre y del polvo lo volverá a formar nuevamente, porque Él tiene el poder. Pero también tengo la esperanza de la vida eterna. Pareciera lo mismo, pero no es igual. Porque la esperanza de la resurrección lo tenemos todos, creyentes o no creyentes, todos vamos a resucitar. La palabra de Dios dice: unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Unos vamos a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Y la esperanza que tenemos en Cristo es la esperanza de la vida eterna. Dice Juan 3:16, lo citamos juntos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no se pierda, amén, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo tenemos la esperanza de la resurrección y tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Y el color blanco qué significa? Unidad. Exactamente, la hermana dijo pureza, es unidad. El color blanco significa unidad. ¿Y qué espera Cristo de nosotros, de su iglesia? El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, habla de que todos somos o formamos parte del cuerpo de Cristo, que siendo muchos somos uno en Cristo. Y la oración de Jesús en Juan 17 era: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno.
Cuando en nuestra mente, en nuestro corazón hay pensamientos de división, no estamos siendo en ese momento gobernados por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios busca la unidad, busca unir, no dividir, no separar, no crear división. Ahora que yo vea la bandera de México, diré, con el verde yo tengo la esperanza en Cristo. El blanco me recordará que debo buscar la unidad en mi familia, buscar la unidad de mi país, de mi colonia, de mi calle. Como cristianos, hermanos, hagamos un examen en nosotros, ahí donde tú vives, en tu colonia, con la gente de tu calle. ¿Buscas la unidad? ¿Buscas promover una comunión entre la gente que vive a tu alrededor? Y el último color significa la sangre derramada por los héroes, ¿verdad? Que pelearon por nosotros. Pero hubo un solo héroe que murió hace más de 2000 años, y es Cristo. Y su sangre vino a darnos libertad. Y la sangre de Cristo vino a hacer de nosotros un nuevo pacto. Así lo dice la palabra del Señor. Mi sangre es el nuevo pacto para el perdón de pecados. La sangre de Cristo vino a perdonar nuestros pecados. Yo no sé qué cosa cada uno de nosotros, con qué hemos manchado nuestra vida, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Pero Cristo, con su sangre, perdonó nuestros pecados. Y Juan dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad en su primera carta. Es decir, Cristo perdonó mis pecados, pero yo me sigo ensuciando. En el camino del Evangelio yo me ensucio. Y dice Juan, pero la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de toda maldad. Cuando yo peco y vengo a Cristo en oración, su sangre me limpia de toda maldad. Por eso, hermanos, Moisés, cuando obtuvo la victoria, erigió un altar y puso un estandarte y dijo: Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Jehová es mi estandarte. Y hoy podemos decir: Cristo es mi estandarte. Cristo es mi bandera. Cristo es mi heredad. Cristo, hermanos, ha conquistado nuestro corazón y le pertenecemos a Él. Y México debe ser un país con esta libertad religiosa de culto que tenemos. Tenemos una gran ventaja sobre otros países donde prohíben la Biblia, donde prohíben la oración, donde prohíben cultos, y aún así lo hacen, y aún así predican la palabra. Nosotros tenemos una ventaja, hermanos, pero sobre esta ventaja también vamos a rendir cuentas a nuestro Creador de qué estamos haciendo con toda esta libertad que tenemos para extender el reino de Dios. Me gustaría que en este momento
nos pusiéramos de pie todos y oráramos a nuestro Dios un minuto de oración a nuestro Creador por nuestro país. Dice la palabra del Señor, si se alcanza a leerlo, leemos juntos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. Vamos a tener un minuto de oración al Señor por nuestro país. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir al Señor? Perdón. Perdón. Vamos a interceder. Lo que Dios ponga en tu corazón pedir por tu país, por la naturaleza, por sus gobernantes, por la violencia. Como les decía, decimos tener una libertad. Tenemos libertad de movimiento, pero no puedes viajar de noche, pero no puedes andar libremente en la calle, pero no puedes andar con tanta libertad en ciertos lugares, porque hay alguien que tiene encadenado nuestro país, y es el príncipe de este mundo. Y necesitamos orar, como le dijo el ángel Gabriel a Daniel. Daniel, tu oración fue escuchada desde el momento en que dispusiste en tu corazón clamar a tu Dios, pero el príncipe de este mundo me detuvo. Hermanos, México necesita una iglesia, necesita cristianos que oren por una verdadera libertad espiritual. Vamos a orar por nuestro país, lo que Dios ponga en tu corazón, orar. Vamos a orar un minuto por nuestro país. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Jesús, clamo a ti, agradeciéndote, Señor, por el privilegio de haber nacido en este país, porque a cada uno de nosotros, Señor, nos trajiste a este mundo y nos has puesto, Señor, en el lugar donde estamos con un propósito. Hoy nos hemos unido en oración para interceder por esta tierra tan maravillosa que fue creado, Señor, en tu corazón, en tu mente, y que hoy, Padre Celestial, vemos con mucha tristeza cómo las fuerzas del mal operan, Señor, en algunos estados con mucha fuerza, con mucha violencia. Oramos, Padre, por los estados que viven sometidos, Padre, bajo la delincuencia, donde no hay libertad. Pedimos, Señor, por aquellas regiones donde la oscuridad aún reina y tu luz, Padre, aún no llega.
Levanta, Señor, obreros. Levanta, Padre, siervos tuyos que lleven la semilla del Evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Permite, Padre Celestial, que México despierte. Levanta una generación, Señor, de obreros, una generación, Padre, de jóvenes, una generación de niños, una nueva generación, Padre, de valientes, que sean capaces, Señor, de parar entre la brecha, entre tú y tu pueblo, Señor, que puedan interceder con lágrimas por este país, Señor, que ante nuestros ojos, Padre, se derrumba día a día entre tantas ideologías, entre tantos pensamientos, entre tantas cosas que inundan en las redes sociales, por la televisión, en la ambición de muchas personas, Padre, que quieren llegar al poder para hacer y deshacer, Señor, de este país conforme a su antojo, Señor mi Dios. Haz algo por nuestro país, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, por toda la riqueza cultural, por toda la reserva, Señor, natural que hay en nuestro país, desde las grandes selvas, lagunas, Señor, ríos, mares, Señor, todo lo que embellece, todo lo que tú has puesto, Señor, en este país. Bendícelo, Señor Jesús. Bendice nuestro país. Bendícelo, Padre Celestial, en gran manera, porque tú, Señor, eres Señor de México, Padre. Gobierna tú en nuestra nación, en nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.